Voy a pedirle que abran la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 y lo tenga ahí un momento y vamos a orar y empezamos la predicación. Efesios capítulo 4. Como ustedes saben, Dani la semana pasada introdujo, como decir, el mes de enero con ciertas predicaciones que el Señor pone en el corazón de los pastores, un poco más temáticas, algo tal vez fuera de lo normal para la iglesia, o en la serie que venimos dando de Éxodo. Pero yo públicamente quería darle gracias al Señor por la predicación de Daniel la semana pasada. Los que pudieron estar y escucharla, fue una predicación que vale la pena estar constantemente escuchando. Dani, yo le doy gracias al Señor por tu vida. Una predicación que bendijo mi vida y me ayudó a reflexionar en mi vida en el elemento de la sal. Así que quiero a los que no la han escuchado animarlos a que puedan escucharla, puedan discutirla, hablarla, porque hay abundante fruto ahí en esa predicación. Entonces quería darle gracias al Señor. Y tomando en cuenta tal vez la línea que Dani empezó, yo pienso que el Señor tal vez en este mes puede estarnos guiando a considerar lo que es la vida cristiana. Un elemento como la vida cristiana. Eso es como general, podríamos decirlo desde la forma en cómo vivimos. Y empezando un sermón de ser sal, donde la característica es que mantiene, conserva, yo creo que fue una buena manera de introducirlo. Hoy vamos a ver algo parecido a la vida cristiana, entonces quiero que oremos y le pongamos este tiempo al Señor. Las canciones que cantamos, ya ustedes creo que pueden darse una idea por dónde va la línea de lo que vamos a escuchar. Empezamos con empezamos con Sé mi visión. Empezamos cantándole al Señor que nos recuerde que Él sea los lentes por lo cual podemos ver la vida. Que Él sea el tesoro profundo de nuestro corazón. O sea, lo que significa al cantar eso es que muchas veces, momentos o áreas, nuestro tesoro no es el Señor. Y eso es honestidad delante de nosotros. Es una lucha en nuestro ser. Que lo más apreciado de nuestro ser sea Él. Es una lucha que usted y yo tenemos constante. Y ocupamos que el Señor sea. Eso fue lo que le cantamos. Pero ¿cómo pasamos de que el Señor sea mi tesoro cuando no lo es a que lo sea? Por eso cantamos Romanos 12. Romanos 12 dice: renueven su mente para que podamos comprender la profundidad del amor de Dios y ahí no nos amoldemos al mundo. Y cerramos con una canción nueva que, si ustedes notan, es como una oración cantada. Es una oración que es como tomarla el Padre Nuestro, donde Jesús dice: venga tu reino. Y a veces simplemente creemos que venga tu reino es que el reino de Dios se expanda allá donde no hay. Pero el reino de Dios empieza en tu vida y en la mía. Por eso tu reino venga en la tierra y en mi ser. Y cantamos que lo que la gente pueda ver sea la imagen de Cristo. Entonces, hay una intencionalidad del texto que vamos a leer hoy. Entonces, con esa introducción yo quiero orar y pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tu palabra es perfecta. Y tu Espíritu, que es el que has puesto en nosotros como la presencia tuya, tiene el único poder, porque nosotros no lo tenemos, para entender tu palabra, para ser transformados, para cantarte con entendimiento y con sentimientos y afectos que ni siquiera podemos experimentar si no fuera por tu bondad. Pero te pedimos en este momento, Señor, que nos des entendimiento. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, Señor, y permítenos aprender de tu palabra. Danos humildad para recibir, danos el deseo de cambiar lo que haya que cambiar en nuestra vida, confiados y descansados en tu gracia.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahorita vamos a leer el texto, pero yo creo que usted me ponga un momento de atención. Voy a ejemplificar una introducción a lo que vamos a leer. Y es de un hombre llamado Francisco, y escogí el nombre porque creo que no hay ningún Francisco aquí como para que crea que estoy hablando de él. Espero que no hay visitas de estos que no se llaman Francisco. Pero ahí estaba Francisco, capturado por un pensamiento, por varios pensamientos, que nubló el objetivo de su vida como cristiano. Francisco había conocido al Señor ya grande, a sus 50 años. Cuando Francisco ve su vida, él reconoce que verdaderamente Cristo había cambiado su forma de pensar y por ende su forma de vivir. Pero fue en la tarde de un jueves, donde después de regresar de un mandado del supermercado, que Francisco comenzó a considerar que tal vez ya no tenía tan claro como al inicio el objetivo de su vida cristiana. No era que Francisco estaba negando al Señor, no era que Francisco estaba negando el Evangelio, sino que simplemente comenzó a acordarse lo que era vivir ciertas cosas de su vida antes de Cristo. Y al recordarlas, Francisco como que comenzó a notar que las extrañaban. Antes o nunca antes le había pasado eso, pero era en este momento donde comenzó a ver y a pensar, y en su corazón se comenzó a generar como que extrañaba eso, como que había perdido, sentía que había perdido muchas de esas cosas por ser ahora cristiano. Y su pensamiento también comenzó a hacer, o a motivarlo tal vez a considerar que podía tener un momento de vida cristiana y por otro momento en algunas áreas vivir como antes vivía sin el Señor. Había perdido como que estaba nublado. Pero al final de esa tarde, Francisco recordó por medio de Efesios 4, 17, 24, que es el texto que vamos a estudiar, el propósito de su vida. Y los pensamientos que había tenido fueron iluminados por la palabra de Dios. Y lo que surgió en su corazón al exponerse a la palabra de Dios por medio de la obra y del Espíritu del Señor fue el deseo de vivir la vida creciendo a la imagen de Cristo y no en la vanidad de la mente. Con esto yo quiero que leamos Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Este es Pablo y esta es la palabra del Señor. Dice, verso 17, esto digo entonces y afirmo juntamente con el Señor que ustedes creyentes ya no anden así como andan también los gentiles. ¿Y cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a toda sensualidad, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera, si en verdad lo oyeron o han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Cristo Jesús. Verso 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La idea que yo quiero exponer hoy es esta. La vida cristiana no se vive en la vanidad de la mente, sino en el crecimiento a la imagen de Cristo. La vida cristiana no se vive en la vanidad de la mente, sino en el crecimiento a la imagen de Cristo. Y de esa idea vamos a extraer o vamos a desprender 3 ideas. La primera es que la vida cristiana no se vive en la vanidad de la mente. Vamos a entender qué es vanidad de la mente. La segunda es que
La vida cristiana tiene un fundamento, tiene su fundamento en Cristo. Y por tercera, ¿verdad? Vamos a ver, la vida cristiana tiene un proceso que lleva al crecimiento a la imagen de Cristo. La primera verdad entonces es que la vida cristiana no se vive en la vanidad de la mente. Los versos del 17 al 19 nos describen eso. Pablo dice, esto les digo, yo les afirmo, junto con el Señor, que ustedes, los creyentes, no anden en la vanidad de su mente como andan los gentiles. Pablo inicia tomando su autoridad apostólica para él, junto con el Señor, decirles o afirmarles a la iglesia o darles un mandato. Esto no es negociable para los efesios. Y es que una vez que les dice, lo que les voy a decir es de parte del Señor, es que no anden en la vanidad de su mente como los gentiles. Aquí los gentiles son los que no tienen al Señor. En el contexto es que los no creyentes no anden como andan los creyentes y cómo andan los no creyentes y cómo andan los no creyentes en la vanidad de su mente. Los no creyentes, dice Pablo, ellos tienen entenebrecido el entendimiento. Por andar en vanidad se les entenebrece el entendimiento, están excluidos de la vida de Dios y se produce ignorancia en ellos porque hay dureza en su corazón, y al haber dureza en su corazón se entregan a cualquier tipo de práctica, a cualquier tipo de deseo. Entonces, como que los versos 18 al 19 sostienen la descripción de lo que es la vanidad de la mente. La vanidad de la mente, Pablo lo describe como nada más algo que, ya lo vamos a ver, algo que sucede aquí, que se desprende en dureza de corazón, entenebrecimiento del entendimiento, lejanía de la vida, de las cosas de Dios, y comienza a verse prácticas de todo tipo que son contrarias a la verdad y a los mandatos de Dios. Es como una progresión, los versos 18 al 19, como una progresión del deterioro en la vida de aquel que vive en la vanidad de la mente. Ahora, lo más maravilloso es que Pablo sabe que sus lectores son creyentes. Porque si no, no los hubiera llamado santos en el capítulo 1, verso 1, donde voy a escribir esto a los santos que están en Éfeso. Si no fueran creyentes, Pablo no estaría recordándoles la obra de gracia y amor que el Señor realizó por ellos en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, donde dice que estábamos muertos por los delitos y pecados, pero por la misericordia del Señor, por gracia y fe, Él nos salvó para vivir ahora en buenas obras. O tampoco, si no fueran creyentes, Pablo no oraría a favor de ellos al Señor con el deseo de que como iglesia conozcan profundamente a Cristo, como lo hace en el capítulo 3, versículos 14 al 21. ¿Por qué digo todo esto? Porque podemos entonces reconocer que Pablo sabe que los versos que acaba de describir, los creyentes de Éfeso, como nosotros, somos propensos, aún por la presencia de la naturaleza pecaminosa en nosotros, a vivir la vida que se nos ha dado en el Señor en algunas áreas, en algunos momentos, en la vanidad de la mente. Entonces, vivir en la vanidad de la mente, Pablo lo que está haciendo es diciéndole a los creyentes de Éfeso y a nosotros que no es que no son creyentes, es que hay áreas, momentos en la vida donde tal vez no se dan cuenta o son menos conscientes que viven, piensan, desean, actúan en la vanidad de la mente. Y Pablo dice, ya no vivan en esas áreas, en esos momentos de esa manera. Lo que podríamos decir de otra manera es que usted y yo vivimos en ciertos momentos de nuestra vida en la vanidad de la mente. Y con eso lo que Pablo quiere es que el creyente recuerde en primera instancia que la vida no camina de esa manera. Ahora, ¿qué es vanidad de la mente? La mente
en Efesios capítulo 4 no solo incluye los pensamientos inicialmente. Si usted y yo hemos leído la Biblia, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar con el término corazón, mente, alma, espíritu. Es a la misma persona, eso se describe como la persona interior. Para los que no saben, Dios creó al hombre cuerpo y alma. Nosotros no somos cuerpo, mente y espíritu. Nosotros somos cuerpos con almas pegados. ¿Ok? Nosotros somos bipartitos. Y Pablo toma el término mente porque todo deseo, todo sentimiento o toda acción o decisión que usted y yo tomamos de manera desproporcionada, o sea, desbalanceada, o en algunos casos de manera pecaminosa, o en otros casos de manera idolátrica, todo inicia en la mente. Todo inicia con un pensamiento. Entonces Pablo está diciendo que hay algo que viene a nuestra mente que inicia adentro de nosotros. En el Nuevo Testamento la descripción de la vanidad es describir aquellas cosas que son creadas, que no son eternas, que usted y yo no nos vamos a llevar cuando nos muramos, pero que aún sabiendo que no son eternas, muchas veces nos hacen pensar que vale la pena vivir en pos de ellas o hacer lo que sea por ellas en lugar de las cosas eternas. O sea, hay cosas, relaciones en este mundo que tienen tanta influencia en usted y en mí, que son creadas, que usted no se va a llevar cuando usted y yo nos muramos, pero que tienen tanto valor en nuestro ser que vivimos en pos de ellas y vivimos para ellas. Eso es vivir en la vanidad de la mente. Eso hace que usted y yo tomemos decisiones muchas veces desproporcionadas, impensables, incalculables, que cuando ya usted lo vio, usted hasta se sorprende. O simplemente usted ha hecho de eso parte de su vida. La vanidad de la mente es vivir sin sentido, pensando o deseando despierto. Es abrigar pensamientos vacíos, sin valor, que usted sabe que al final, obteniendo eso, usted va a querer más. Es como cuando usted viaja. Qué lindo estuvo ese viaje. Usted llega, aterriza aquí y usted dice, yo quiero volver. Y hay algunos de nosotros que vivimos en pos de eso. Que eso es lo que deseamos. Trabajamos para viajar. Trabajamos para tener más comida. Trabajamos para tener miles de cosas. Para decir cosas específicas. Esos pensamientos, al final, son vacíos. ¿Cuántas personas por acumular un montón de riqueza no han perdido relaciones, trabajos, cosas? La vanidad de la mente, mis hermanos, es la condición constante de la mente de estar deseando cosas, de estar deseando relaciones o posiciones, que al usted y yo no verlas en nuestra vida, al no tenerlas, al ver que otros las tienen, se produce en nosotros queja, envidia, celos, contiendas, y llegan o llevan nuestros corazones a una ceguera del alma que hace que el creyente viva detrás de esas cosas con todo su ser para no quedarse atrás. Vivir en la vanidad de la mente a veces lleva al creyente a justificar sus acciones o sus decisiones en vez de reconocer su error, arrepentirse y buscar perdón. Vivir en la vanidad de la mente es vivir en algunas áreas de manera idénticamente igual al mundo y no tener problema con eso. Es esas áreas que usted y yo sabemos que si le ponemos luz santa somos iguales al mundo. No hay diferencia alguna.
Es como darle más valor a lo mundano que a lo santo. Vivir en la vanidad de la mente es no tomar en cuenta el consejo bíblico, sino más bien el consejo propio o mundano. Vivir en la vanidad de la mente es darle más valor a lo que yo quiero y yo deseo en vez de lo que Dios dice que desea y quiere para mí. Yo creo que ya entendimos la idea. Mi punto es, ¿hay en tu vida áreas en las cuales vives en la vanidad de tu mente? ¿Has hecho de tu meta, tu propósito de vida, tu parte de tu vida cristiana? ¿Has ido en pos de cosas o estás o vas en pos de cosas que sabes que son vanidad de la mente? Que si al final hoy mueres, llenaste tus graneros creyendo que los ibas a disfrutar, pero el Señor te dice, oh alma ignorante, hoy vengo por ti. ¿Y quién va a disfrutar por todo eso que dejaste? O en palabras de Jesús, ¿de qué le vale a un hombre acumular todas las riquezas si al final pierde su alma? O de otra manera, ¿de qué vale la pena ser echado al infierno cuando tu mano era tu tentación y mejor en lugar de cortarte, decidiste dejártela? Para hablar de áreas donde yo sé que tengo que dejar y decido no dejarlas. Ahora, bendito sea el Señor que no nos deja ese texto nada más así. Pero creo que cuando yo desarrollé esto dije, Señor, tengo demasiada vanidad de la mente. Y el Señor deja el fundamento. Entonces déjenme recordarnos ahora como segunda verdad el fundamento bíblico que nos ayuda a recordar que la vida cristiana no se vive en la vanidad de la mente. El texto podría separarse bien en dos partes, pero yo decidí dividirla en tres porque quiero tomar los versos 20 y 21 para que los examinemos, para que sean el fundamento. Y vean lo que Pablo le dice en los versos 20 y 21 a esta congregación. Pero ustedes, ¿notan el contraste? No vivan en la vanidad de la mente como viven los gentiles, destruyendo sus vidas, viviendo en pos de nada. Ahora, déjeme decirnos algo. Usted y yo no vivimos en pos de nada. Usted y yo vivimos en pos de un montón de cosas que creemos y sabemos y las analizamos que no tienen valor, pero son tan valiosas para nosotros que por eso están en nuestra vida. Y no necesariamente son cosas malas, son cosas desproporcionadas que no tienen su lugar y no están sujetadas al señorío de Cristo. Porque si las sujetamos a Él, sabemos que las perdemos, probablemente. Entonces Pablo quiere recordarles el fundamento con un contraste. Pero ustedes no han aprendido de Cristo o a Cristo de esa manera. O sea, ustedes no han sido enseñados a comprender que la vida cristiana no es en la vanidad de la mente. Pero Pablo dice, verso 21, si en verdad lo oyeron y si han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Pablo les recuerda el fundamento. Otra versión dice en el verso 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. El verso 21, cuando Pablo dice que ustedes oyeron, aprendieron, es que Pablo dice, nosotros los apóstoles no les enseñamos a ustedes lo que nosotros hemos aprendido de Cristo, que la vida del creyente no se vive como los gentiles, o por lo menos parte de la vida cristiana no debiera de vivirse como los gentiles, porque yo sé que todos los que estamos aquí, si somos genuinamente creyentes en el Señor, ningún creyente que ama al Señor quiere vivir en pos de la vanidad de su mente. Eso yo lo creo. Pero hay una tendencia natural en nosotros. Y esa es la lucha. Y eso es lo que Pablo quiere que los creyentes recuerden, que es en esos momentos que Cristo nos enseñó que no vale la pena vivir en eso. Vivir la verdad de Cristo como hijos de Dios es como lo que quiere decir es tener el fundamento en nuestra vida, la voluntad de Dios.
Dani dijo algo la semana pasada, que cuando uno toma, ¿será esto es malo o esto es santo? Esa es la idea. Cuando cantamos que venga tu reino, es Señor, ¿esto es algo tuyo o es algo mío? Es tener en cuenta la voluntad de Dios. Es tener en cuenta los deseos de Dios para sus hijos. Porque a veces como que nada más buscamos, ¿verdad? Como que Dios simplemente te tiene que arrancar todo. Y lo que Dios te ha dado pareciera que no puedes disfrutar. No es en ese punto. No tiene sentido. Pablo le dijo a Timoteo, dile a los ricos que no pongan su confianza en el Señor. Porque eso no tiene sentido. Pero que aprendan a disfrutar de las cosas que Dios les da. Entonces, vivir en la vanidad de la mente no es disfrutar de las cosas que el Señor nos da. Es disfrutar de las cosas que el Señor nos da de una manera que yo quiero solo esas cosas, y cuando no las tengo o otras que yo quiero, yo le reclamo a Dios porque yo quiero esas cosas. Eso es algo desproporcionado. Vivir en la verdad de Cristo, como les estoy diciendo, es tener en cuenta la voluntad de Dios, los deseos de Dios. ¿Se acuerdan que terminamos el año recordando que Dios nos ama? Bueno, Dios sabe los deseos que usted tiene. No los oculte, no se engañe usted mismo creyendo que por usted no abrir su boca, su Dios soberano, eterno, omnisciente, no sabe. Porque Él escucha la boca de su corazón hablar. ¿Ok? Entonces, no es que Dios no tiene deseos. Él sabe sus deseos, tus deseos y los míos. Por eso cantamos, Señor, que venga tu reino. Porque los deseos que tengo yo ni siquiera sé si son buenos. Algunos los puedo reconocer, otros no los sé todavía, Señor. ¿Qué es lo que yo necesito, Señor? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Muéstrame, eso es. Recordar que Dios desea cosas lindas. Que aún en este mundo, que no hay nada lindo, en las cosas lindas que Dios pueda permitir aquí, Él las quiere para tu vida. Él quiere que disfrutes de un trabajo con alegría. No es la idea de Dios que estés en tu trabajo amargado, quejándote. Ese es asunto de tu corazón. Dios puede querer que tengas una familia. Dios lo sabe. Dios puede saber que usted tiene el deseo de tener una vejez saludable. Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo entiende. A veces perdemos de vista el corazón amoroso y paciente de nuestro Señor. Eso es recordarse de vivir la vida en Cristo. Pero también es más en el texto aún, es decirle a nuestra alma que nosotros vivimos ahora bajo el señorío de Cristo. ¿Cómo se ve eso? Pablo lo dijo de múltiples maneras en el Nuevo Testamento. Déjeme leerle algunos. Usted los conoce. Déjeme leérselos nada más. Gálatas 2:20. Yo sé que si yo le pregunto a usted, usted lo sabe repetir. Porque con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en esta vida, ya no lo vivo como yo antes lo vivía, sino que ahora lo vivo en pos del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De otra manera, Pablo escribe en el capítulo 14, versos 8 y 9 de Romanos, dice que si vivimos, para el Señor vivimos, pero que si morimos, para el Señor morimos. Y la conclusión filosófica de Pablo es, ya sea que vivamos o muramos, ¿de qué? Del Señor somos. 2 Corintios 5:15. Por todos murió, hablando de los creyentes, para que los que vivan o viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Efesios 4:1 y Filipenses 2:27 dicen exactamente lo mismo. Dicen, compórtense o vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo, o vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Todos estos versos lo que nos dicen es, o nos muestran, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es que no vivamos en la vanidad de nuestra mente,
sino en el señorío de Cristo, para vivir como Cristo. Por ejemplo, vivir a la semejanza de Cristo es crecer en el amor que Cristo tuvo por Dios. ¿Usted puede creer eso? Usted y yo llegaremos a amar a Dios como Jesús ama a Dios. Y lo podemos experimentar como un gotero pequeñito en este lado del mundo. Crecer a la imagen de Jesús o ser como Jesús es también aprender de la repulsión que Jesús tenía por el pecado cuando afectaba a otras personas. ¿Usted se acuerda de Lázaro? ¿Y se hizo que Jesús llora? Bueno, Jesús no llora exclusivamente por Lázaro, el cual era un amigo suyo. Pero el llanto de Jesús es porque ve el pecado impactando a la creación de Dios y Él llora, se duele de ver a sus criaturas siendo impactadas por sufrimientos como la muerte. Eso lo hace a Él un sumo sacerdote que comprende el dolor nuestro. O es crecer a la imagen de Jesús, es crecer en su amor por la iglesia. O, por ejemplo, imitar a Jesús en su sabiduría, en escoger siempre lo que honra a Dios y no lo que honra a los hombres o a sí mismo. Crecer a la imagen de Jesús es someterse a la voluntad de Dios en vez de la suya propia. Confiar en que Dios Padre siempre supo y tuvo en control su vida. Jesús vivió eso para que nosotros podamos ser imitadores de Él. Usted sabe lo que es llegar a experimentar una confianza de tal manera que usted en algún momento, en cierto momento de su vida, usted ya no siente temor, sino que usted siente confianza porque usted sabe que Dios controla las cosas. ¿Quién no desea eso? Eso es una garantía para usted y mí y yo en Cristo Jesús. Eso es una garantía. Nosotros creceremos como Cristo. Pero sin fundamento no hay camino. Pablo no quiere que entonces los efesios entiendan que la vida no se vive en la vanidad de la mente. Después decirles, bueno, entonces si ya entendieron el término vanidad de la mente, vivan como ustedes disciernan. No, para eso está el fundamento, es Cristo. ¿Verdad? Ustedes no aprendieron así de Jesús. La idea no es que ustedes vivan en la vanidad de la mente, sino que vivan en semejanza a Cristo. Pero la pregunta es al texto, ¿y ahora cómo? Suena muy bien ese tema de fundamentos de Cristo para la vida cristiana. Ahora, ¿cómo yo crezco? ¿Cómo yo experimento esa semejanza a Cristo? Yo sé que la respuesta de muchos de nosotros sería por gracia, definitivamente. Porque Dios prometió, definitivamente. Pero aterríceme eso a mí en un matrimonio difícil. Aterríceme eso usted con un hijo rebelde. Aterríceme usted eso con una enfermedad crónica. Aterríceme usted eso cuando, no sé, me despiden del trabajo múltiples veces por ser íntegro. Sosténgame eso cuando, no sé, los que están a punto de casarse, están a punto de casarse, es el día de la boda y el cónyuge muere, o el que va a ser el cónyuge muere. Sosténgame eso como cuando un hijo muere. Y hágase esa pregunta en su vida. Ahí es donde muchas veces no sabemos cómo aterrizar la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual vivir la vida cristiana requiere el proceso que Efesios nos dice. ¿Tiene sentido? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Primera idea, la vida cristiana no se vive en la vanidad de la mente, sino que la vida cristiana tiene un fundamento en Cristo. Entonces ahora lo lógico es pensar en que la vida cristiana, esa es nuestra tercera verdad, tiene un proceso que lleva al crecimiento a la imagen de Cristo. La vida cristiana tiene un proceso que lleva al crecimiento a la imagen de Cristo. ¿Alguien podría regalarle agua? De un vasito. Es que he estado con una gripe y ya pasé, pero siento la garganta, pero bueno,
que se me va a acabar la voz. Verso 22 al 24. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes, creyentes, oigan esto, ustedes se despojen del viejo hombre. ¿Notaron que no dice Dios los va a despojar? ¿Verdad? El texto no dice que en la gracia de Dios ustedes algún día se van a despojar, o Dios los va a despojar. No, el texto dice ustedes se despojen. Después dice, bueno, describe, ustedes se despojen del viejo hombre. Gracias, mi hermano. Ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Verso 23, vuélvanlo a notar. Y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre. ¿Notan que la idea recae sobre el creyente? ¿Notan que la idea, Pablo, no es bueno? Ustedes aprendieron de Jesús como fundamento, ahora vayan tranquilos para su casa y ese crecimiento en la semejanza de Él va a venir a su tiempo. Y ahí tranquilo, ¿verdad? Sean guiados por el Espíritu en ese momento. Cuando venga cualquier circunstancia, sea guiado por el Espíritu. Está raro eso también, ¿verdad? La expresión. Imagínense lo que podría pasar en su vida o en la mía si nosotros viviéramos de esa manera. Ser guiados por el Espíritu. ¿Y cómo hicieron usted entre sus sentimientos y el Espíritu? ¿Verdad? Ok. Déjenme introducir en conjunto estos 3 versículos y después verlos cada uno de ellos. Los versos que acabamos de leer es una continuación en manera más aplicativa de lo que significa tener a Cristo como fundamento en la vida cristiana. Lo que quiere decir es que Cristo es el fundamento de todo creyente en su vida, y la forma de experimentar eso es por ciertos ejercicios, ciertas acciones que se van experimentando y las que el creyente va practicando. Hay 3 verbos aquí: despojarse del viejo hombre, renovarse la mente y vestirse del nuevo hombre. Esos 3 verbos nos están describiendo, por un lado, el proceso de crecimiento. Nos describen un proceso de transformación, un proceso de cambio. Si usted quiere ser teológico, usted puede ponerle que esto es claramente el proceso de santificación en su vida y en la mía. Es que yo no creo que usted se santifique. Debe plantear de otra manera. Crecer a la imagen de Cristo, que es el proceso de santificación, tiene 3 acciones: despojarse, renovarse y vestirse. Entonces requieren, o nos están describiendo, un cambio. Así es. Por estos procesos es como el creyente crece a la imagen de Cristo. Pero al mismo tiempo dan por entendido, y eso es lo que más me gusta, que este proceso de cambio, este proceso de crecimiento o de transformación en su vida y en la mía, es posible por el poder y la habilitación continua de la gracia de Dios en la vida del creyente. Eso es un amén, hermano. Déjeme decirle por qué. Porque usted no quiere despojarse, usted no sabe ni cómo renovarse, usted no sabe ni qué vestirse. Eso es claro. Porque si yo le digo, bueno, en esa circunstancia, le digo, bueno, despójese, renuévese, vístase. ¿Y ahora? ¿Quién no sentiría carga en vez de alivio ahí? ¿Verdad? Entonces, por un lado, son cosas que hay que hacer. Son ejercicios. Pero nunca un ejercicio en su vida o en la mía de parte de Dios va a quedar a despensas suyas. Él va a proveer toda la gracia y todo el poder continuo, inagotable de su gracia para que usted lo haga, porque Él quiere que usted y yo experimentemos a Cristo. Ese sí es un amén, hermano. Eso es hacer algo en dependencia.
Eso es hacer algo como al final que yo realmente no estoy haciendo, pero que experimento de tal manera que yo hago. ¿Verdad? Entonces, Dios te habilitará y me habilitará en su gracia y en su poder para que usted y yo disfrutemos de crecer a la imagen de Cristo por medio de estas tres acciones. Deben nada más fundamentar eso en dos pasajes bíblicos que son claros. Yo sé que usted lo sabe, nada más se lo recuerdo. Filipenses 2:13. Dios es el que empieza o pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces podríamos ver, despojarse, renovarse y vestirse a los lentes de Efesios 2:13, y Efesios 2:13 dice, eso lo vas a experimentar porque Dios va a obrar en ti todo el deseo, toda la capacidad que no tienes para que te renueves, para que te despojes y para que te vistas. Pero también Pablo le escribió a Tito y le dijo que Dios manifestó su gracia en el capítulo 2, y que Dios manifestó su gracia para salvarnos. Pero la gracia del Señor en ese capítulo no es solo para salvarnos. Pablo dice que nos da la gracia para salvarnos, pero esa misma gracia que nos salva nos enseña a dos cosas. Nos enseña a repudiar, a dejar, a no desear o abandonar todos los pensamientos, todos los deseos impíos, desordenados, que no honran a Dios. Entonces, haciéndole la pregunta, Tito, ¿cómo es que usted y yo dejamos de desear las cosas que no honran a Dios? Por la gracia del Señor. Pero es usted quien es movido a la decisión, ¿me entienden? Ese es el misterio dentro de la Biblia. Pero a la misma vez que ese texto nos dice que Dios por su gracia nos habilita para quitar todo lo feo, ese mismo texto dice que el Señor nos habilita para desear todo lo que es justo y todo lo que es piadoso. Entonces, si usted ha experimentado, que yo sé que sí, en un momento usted tiene un sentimiento egoísta, natural, y de un pronto a otro usted no sintió egoísmo, sino que sintió servicio, ese es Tito, eso es Filipenses cumpliéndose en su vida. Porque yo no puedo pasar del egoísmo al servicio por mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo esa naturaleza. Mi naturaleza es el egoísmo. ¿Sí? La nueva naturaleza que el Señor puso en mí me mueve al servicio. Yo sé que hemos experimentado eso de muchas maneras. Yo espero que no esté siendo demasiado místico. Quiero que usted comience a notar y revisar su vida en el Señor, para que usted comience a ver los destellos de la gracia del Señor en su vida. Entonces, lo que quiero resumir es que podemos entender que el despojarse, renovarse y vestirse son acciones continuas que los creyentes realizarán habilitados por la gracia de Dios, que al hacerlos crecerán a la semejanza de Cristo. Siempre habrá gracia. Siempre habrá gracia. Siempre habrá misericordia. Siempre habrá poder del Espíritu para hacer las cosas por las cuales el Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Siempre, mis hermanos. Y si usted hace lo contrario a eso, hay gracia, porque si usted puede ver que no hizo lo que tenía que hacer, eso es gracia. Porque si no, usted se justifica. Y si usted se agarra justificándose, eso es gracia, porque usted se justificaría. Pero si usted está a justificarse y no se puede justificar, eso es gracia. Eso significa la presencia de Dios tangible con usted, no dejándolo hacer lo que usted es o quiere hacer. Es que Él lo habilita para que usted viva en pos de su reino. Vamos entonces a entender el proceso. Verso 22. Ustedes se despojen del viejo hombre. Ese viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Esta es como la primera acción. Despójense del viejo hombre. Aquí la acción despojarse es quítense. Dejen de lado. Pero más literal es chingarse. Es desvestirse. Es como cuando usted se quita una camisa sucia o un pantalón sucio y usted ha de ponerse un pantalón nuevo.
Usando el ejemplo limitado, que no es perfecto, muchos de nosotros usamos un mismo pantalón sucio múltiples semanas, ¿verdad? Entonces, la idea del Señor sería que ese pantalón que yo sé que está sucio, me lo pongo por uno nuevo. Pero para yo poder cambiar lo que antes hacía, usar meses de meses con pantalones sucios, para ponerme un pantalón nuevo, ¿qué necesito hacer? Tiene que haber un cambio de mente. Porque yo tengo un pensamiento acerca de que no me importa usar pantalones tremendamente sucios por meses. ¿Verdad? El ejemplo limitado, lo que quiero que entiendan es para que un cambio ocurra, no ocurre por simplemente decirle, póngase pantalones limpios nuevos. Aún esa acción tan extraña necesita un cambio en la mente. Ahora imagínense en cosas mucho más profundas. Pablo, ¿y por qué hay que despojarse del viejo hombre? Aquí está lo complejo en este asunto. Por un lado, ese viejo hombre, como leíamos en Gálatas, ya fue crucificado. O sea, lo que significa es que antes de la cruz yo vivía en una sola naturaleza, sin Dios. ¿Ok? No importa cuánto usted crea que usted vivía de una manera moral. Muchos seres humanos viven de manera moral, pero nada que ver con Dios. Aún diciendo que creen que piensan en Dios. Pero todo lo que hacen sin Cristo, aunque digan que es Dios, es sin Dios. Porque nadie puede honrar al Padre sin el Hijo. ¿Ok? Ok. Entonces es natural para mí rebelarme en contra de Dios antes de Cristo. Pero por la fe y la gracia soy traído a algo completamente extraño para mí. Una nueva naturaleza. Eso es lo que el creyente tiene ahora. Pero aún queda naturaleza antigua, pero ya no en dominio. Yo ahora soy libre de decirle a eso que yo antes hacía, no. Y ahora puedo decirle sí a lo que es nuevo. Entonces lo que Pablo está diciendo es, quítense, hagan morir todo eso que ustedes veían la vida antes. La forma como ustedes concebían la vida, no sé. Antes yo pensaba en que no me importaba decir malas palabras. Y de un pronto a otro llego al Señor. Y en el paso de los años, las malas palabras comienzan a ser un repudio. Comienzo a experimentar algo nuevo. Pero aún queda tendencia en mí de querer verme diciendo malas palabras. El texto entonces me dice, Andrés, quítate, despójate de eso que es natural. ¿Ok? Recuerden que es como una cadena, es un proceso. Entonces, Pablo desea que los creyentes vivan sus vidas de una manera constantemente desnuda, constantemente quitándose. La pregunta es, ¿y cuando yo me quito, qué hago? Porque yo soy consciente de que puedo, en la gracia del Señor, hacer morir las malas palabras, para dar un ejemplo. Pero ¿cómo hago para no decirlas? Aquí viene el segundo eslabón de la cadena, es renueven su mente. Pablo les dice, sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Se acuerdan que en algún punto dijimos que en la vanidad de la mente inicia con un pensamiento? ¿Verdad? Todo inicia en la mente. Bueno, entonces el despojarse, quitarse, y todas esas acciones de la vieja naturaleza, solo, escuchen mi iglesia, solamente ocurre cuando nos renovamos la mente. Cuando hay una renovación de la mente. Y renovarse la mente es mucho más que un sencillo cambio de parecer. Es un cambio profundo del corazón. Cambiar la mente no es simplemente como, bueno, ahora toca no decir malas palabras. Ahora toca comer bien. Ahora toca ser fiel al cónyuge.
De ahora toca amar al Hijo. De ahora toca guardarme en santidad. Ahora toca leer la Biblia. Ahora, esto no tiene sentido. Usted puede vivir en eso unos 2, 3 días, unas semanas. Usted no aguanta. No aguanta porque ahí no hay. Ahí no hay. Ese no es el camino. Tiene que haber un cambio profundo del corazón. Es como una completa renovación del cerebro. Yo sé que a muchos no nos gusta, pero es como que el cerebro lo limpien de una manera santa. Es como que el Señor agarre nuestra mente y la limpia con su santidad y la pule y le arranca y le pone. El Señor con su Espíritu comienza a cambiar esos pensamientos donde eran vacíos, sin sentido. Comienzan a sustituirse por pensamientos dignos, por pensamientos santos, que comienzan a ser edificantes para la persona y comienzan a glorificar a Dios. Esa es la renovación de la mente. Es un ejercicio diario, es una disciplina. La renovación, el cambio de la mente no surge viendo tele. No surge durmiendo de más cuando uno sabe que tiene que levantarse temprano. No surge caminando por el mundo ahí viendo a ver cómo se da. La renovación de la mente es una disciplina de exponerse a quien tiene palabras de vida para que le dé vida a nuestros pensamientos. Es exponerse a la palabra exhalada de Dios para que nos instruyan, nos corrijan, nos digan lo que no está bien en nuestras vidas, pero que al mismo tiempo nos dice qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que es bueno para nuestra vida. La renovación de la mente es el entendimiento que si yo soy, como dice Santiago, si yo soy amigo del mundo, yo soy enemigo de Dios. ¿Notaron que no hay bandos medios? No hay bandos medios en el Señor. Yo no puedo ser amigo del mundo en esta área y ser amigo de Dios. No, el texto dice que si soy amigo del mundo en alguna área, automáticamente soy enemigo de Dios. ¿Saben cuál es la única diferencia que hace que la ira de Dios no venga sobre nosotros en esos momentos donde somos enemigos de Dios? Es porque el Hijo fue clavado en la cruz por nosotros. A veces, mis hermanos, olvidamos que la gracia que disfrutamos tuvo un costo. La renovación de la mente es cuando vienes a la palabra del Señor y el Señor en ella cambia tus sentimientos equivocados por el fruto del Espíritu. Él pone el gozo, Él pone la paciencia, la paz, la humildad, el dominio propio, la fe, el amor. Y cuando usted experimenta eso, usted se da cuenta. Ahora, déjenme mostrarle en Efesios cómo es que esa renovación, el despojarse y la renovación de la mente produce acciones que honran al Señor. Véanlo conmigo en el capítulo 4, verso 25. Vean el primer ejemplo. Por tanto, dejando de lado, ahí está quitándose del hombre antiguo o el viejo hombre, dejen de lado ¿qué? La falsedad. Hablen verdad cada cual con su prójimo. ¿Cómo pasan los efesios de decir mentiras a hablar la verdad? Dejando la verdad, renovando su mente. ¿Cómo? Vean lo que dice, porque somos miembros los unos de los otros. El fundamento de la renovación es entender que yo soy responsable, que cuando yo miento yo afecto al otro, pero cuando yo digo la verdad yo edifico al otro. Entonces mis palabras nunca afectan a nadie, afectan a todo el mundo. Entonces Pablo dice, hablen la verdad, dejen de decir falsedades. Verso 26, enójense, pero no pequen. Interesante eso. Para los que creen que el enojo es pecado, vayan a estudien versículo 26. Pero el enojo no es pecaminoso. ¿Saben cuándo el enojo es pecaminoso? Cuando usted sabe que lo que usted experimentó, usted no lo recibió o lo perdió. Por ejemplo, usted va en el mall, se va a parquear, y usted hace parquearse y alguien se le mete. Y usted se enoja, eso es pecaminoso.
lo que usted determina que es injusto para usted. Pero si usted va por el supermercado y usted ve que un hombre agarra un carajillo a golpes y usted siente enojo, eso es un enojo santo. Eso es un enojo parecido, lo más cercano a Dios. ¿Por qué? Primero, porque es una criatura creada a la imagen de Dios agrediendo a otra criatura creada a la imagen de Dios. No simplemente porque un niño, porque lo que sea. Es porque hay relación de Dios con eso. Y cuando yo siento enojo por eso o por la injusticia, eso me recuerda que hay imagen de Dios en mí. Pero Pablo dice, enójense, o sea, disciernan, pero no pequen. ¿Cómo hago yo para no enojarme? No. Tiene que haber un cambio de mente para entender esto. Verso 28. El que roba, no robe más, sino más bien. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo un ladrón deja de ser ladrón? No es dejando de robar. Vean lo que Pablo dice. El ladrón que robaba, ya no robe más, ¿ok? Y él se va a dar cuenta que va a dejar de robar porque va a comenzar a trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. O sea, el que roba al comenzar a trabajar y verse lo que cuestan las cosas, va a darse cuenta que es un egoísmo por lo cual yo le quito a otras personas lo que han trabajado. Entonces Pablo dice, cuando yo trabajo y yo veo el valor que tiene el trabajo, yo no quiero robar, yo quiero ser generoso. Interesante la profundidad del cambio. O verso 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. No son solo malas palabras, sino cualquier palabra mala, sino la que sea buena para la edificación. ¿Cómo usted pasa de no edificar a edificar? Por una renovación de la mente, por un cambio en el corazón, y así sucesivamente hasta llegar, verso 18 del capítulo 5. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Saben lo que significa eso? No significa no tomar alcohol. Significa que hay cosas en su vida o en la mía de las cuales somos dominados, pero que eso nos domina más que el Señor. Cuando alguien es dominado, ¿usted ha visto a alguien borracho? Cuando alguien es borracho, lo que dijo siempre estuvo ahí. Esa es esa persona en realidad. Está dominado por algo diferente. En cierta manera, Pablo que dice, así como ustedes ven a esa persona dominada, ustedes quieren ser dominados por el Señor, por el Espíritu del Señor. Entonces eso produce el verso 19. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, sometiéndose unos a otros. Eso produce, ese fruto de sometimiento al Señor se produce porque yo quiero ser lleno del Espíritu. Yo quiero ser dominado por el Espíritu del Señor. Eso se produce por una renovación de la mente. ¿En qué áreas de tu vida el Señor te ha estado mostrando que debes despojarte del viejo hombre y buscar ser renovado en la mente, en tu mente, por la palabra de Dios, para que disfrutes a Cristo? Examina tu vida. Despójense, renuévense, y el último es, vístanse del nuevo hombre, verso 24. Ahora, vestirse del nuevo hombre, si usted lo nota, no está diciendo que es la mejor versión de usted mismo, ¿verdad? O que es la misma persona, solo que ahora tiene una conciencia más aguda de las cosas. Tampoco es como que es una persona que se dio cuenta que hacer las cosas mal, ahora quiere hacer las cosas bien para así tener resultados diferentes. Ese no es el nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el mismo cascarón, pero con algo adentro completamente nuevo. Es el mismo cascarón, se parece a él,
Pero cuando habla, cuando actúa, cuando piensa, no es Él. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo fue crucificado y ahora vivo yo. Y ahora ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Pablo está diciendo, o sea, yo sé que soy yo, pero ahora hago cosas que yo antes no hacía, ahora veo cosas que yo no veía, ahora siento cosas que yo antes no sentía, yo ahora quiero hacer cosas que antes no quería hacer, y todas esas cosas están en relación a Dios y su verdad. Usted sabe lo que se siente, usted sabe lo que eso significa. Y Pablo dice que ese nuevo hombre es creado a la semejanza de Dios. Lo que eso quiere decir es que ese hombre nuevo que usted y yo somos, ahora somos diseñados, habilitados para desear lo que es justo, lo que es santo, lo que honra a Dios. Ahora por eso podemos abandonar lo que antes no honraba a Dios. Ahora podemos llamar pecado lo que es pecado y no justificarlo. Ahora podemos tener esperanza para las cosas. Esa nueva naturaleza es creada por Dios. Vestirse de este nuevo hombre. Es decir, que ahora usted y yo podemos amar a Dios con todo nuestro ser. Ahora usted y yo lo podemos amar porque tenemos una nueva naturaleza. Eso significa que usted y yo podemos obedecer a Dios en las cosas que ahora le pedíamos: Señor, hazme obedecer, cueste lo que cueste. Esa petición yo se la puedo hacer al Señor, y yo puedo hacerlo porque tengo una nueva naturaleza. Yo puedo luchar y odiar el pecado con el cual he luchado por toda mi vida o parte de ella porque tengo una nueva naturaleza. Yo puedo perseverar en la santidad de Dios porque tengo una nueva naturaleza. Yo puedo servir, yo puedo perdonar, usted puede perseverar. Usted puede ver la vida ahora con esperanza, con confianza, con dependencia, seguridad, porque el Señor le ha dado una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es igual, semejanza a Cristo. Esa nueva naturaleza tiene un hermano mayor, que se llama Cristo Jesús. Yo sé que cuesta comprenderlo, pero yo ocupo que usted lo crea. Yo lo llamo a que usted lo crea, porque eso es real en nuestra vida. Mis hermanos, usted y yo necesitamos todos los días despojarnos del viejo hombre, ser renovados en nuestra mente para poder vestirnos de lo que es justo, de lo que es santo. O sea, usted y yo, cada minuto, cada segundo, cada semana, cada mes, cada año, necesitamos quitarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente en la Escritura, porque no va a haber renovación fuera de ella, mis hermanos. Déjeme decirnos que ninguno de los que estamos aquí podremos disfrutar del despojarnos del viejo hombre y disfrutar de las glorias de Cristo lejos de la palabra del Señor. No se puede. Él determinó que fuera así. Y la forma de ejercitar esa disciplina en tu vida son los resultados que vas a ver en tu vida. No es entre más leas la Biblia, más eres santo. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la forma como te disciplinas en tu vida demuestra el entendimiento y la obra del Señor en tu vida, que al ejercitarse en ella constantemente, créeme, vas a ver cambios. Pero al dejarla y abrazar cualquier otra cosa, no vas a recibir nada. Y cuando eso venga, cuídate de quejarte contra el Señor. Todos los días necesitamos vestirnos y renovarnos para tomar decisiones que honren a Dios. ¿Sabes cuántas decisiones tomamos nosotros hoy para honrar a Dios? ¿Eres consciente de la cantidad de decisiones que vamos a tomar hoy en nuestra vida para honrar a Dios? Para buscar su voluntad.
para escoger un trabajo o para abandonar otro trabajo. ¿Sabes la cantidad de necesidad que tenemos nosotros de renovar nuestra mente para dirigir una familia? Para abandonar prácticas en ideas, relaciones o lugares que no edifican nuestras vidas. ¿Usted sabe lo necesitado que estamos para poder manejar relaciones con el sexo opuesto de manera piadosa? ¿Usted sabe lo necesitado que estamos para saber qué voy a estudiar? ¿Qué vamos a hacer con el dinero que Dios nos da? ¿Cómo utilizar el tiempo que Dios nos da? Y mi hermano, yo podría continuar con la lista. Pero esos ejemplos son para que usted y yo entendamos cuán necesitados estamos de la gracia del Señor, de quitarnos el viejo hombre, renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre en todo tiempo y en todas las áreas de nuestra vida. Yo tengo la esperanza, para cerrar, de que el Señor hoy nos anime a vivir la vida cristiana que nos ha dado por su gracia, creciendo a la imagen de Cristo, luchando contra nuestra vieja naturaleza con el Evangelio, experimentando el poder de Dios cuando nuestras mentes son renovadas y pudiendo vestirnos del nuevo hombre. Que nuestro bendito Señor Jesús, mis hermanos, traiga su reino santo y glorioso a todas las áreas de nuestra vida para conocerlo y crecer a su imagen. Amén. Señor, queremos rogarte que tu reino venga a nuestra vida. No nos hace falta seguir escuchando cuán débiles somos, porque ya es claro nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Pero hay áreas, hay momentos, Señor, en los que somos ciegos, somos orgullosos, somos negligentes o necios. Es en esas áreas, son en esos momentos donde te pedimos que obres con tu gracia la buena voluntad que tú tienes para producir en nosotros el abrazar tu reino. Tú sabes lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, en tu gracia, a vivir la vida cristiana que nos has dado por la gracia y la fe, creciendo a la imagen de Cristo, haciendo de eso nuestra meta, leyendo tu palabra simplemente para conocerte y respirar tu aire, y que nuestros pulmones y nuestro cerebro y todos nuestros deseos sean transformados y renovados para ver la belleza de Cristo y la fealdad del mundo. Señor, queremos ser sal, queremos ser luz, queremos que lo que los otros vean no sean nuestras buenas obras en el sentido de esfuerzos que podamos hacer. Nosotros queremos que vean tu imagen, queremos que vean hombres y mujeres débiles, que dependen de ti para cada momento y decisión de su vida. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra y en nuestro ser. Que lo que puedan ver sea tu imagen. Empieza en mí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.